Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Sinergia Podcast GT, de nuevo con un review de partidos políticos, en esta ocasión del movimiento Semilla. Es uno que hemos estado ansiosos ya de hablar, ¿verdad? Porque ha tomado mucho auge últimamente. Y aquí estamos reunidos nuestros hosts de siempre, su servidora Lourdes Gómez, Eddie y Julito. ¿Cómo están el día de hoy? Buenas, todo tranquilo, todo excelente. Aquí viendo este análisis que va a estar bastante interesante y a ver qué tal les parece a la audiencia. Me siento verde, me siento socialdemócrata el día de hoy. Viejo verde. Así- Me siento verde, dice. Me siento ecológico, me siento... Se siente verde por la... No, Me, me me, siento verde, literal. me O sea, siento no con... ecológico, son esas mamadas. No, me siento Me verde. me siento con ganas de florecer, dice Eddie. Nada de florecer como la democracia. Entonces, Sí. motivado. Hoy está denso, se viene bastante información bien densa porque el movimiento Semilla se destaca por ser bastante transparente, la verdad, y bastante, pues aparte conformado por gente muy joven, que saben que tienen que poner todo en la internet, diría Eddie. Entonces tienen todo, literalmente todo en la internet. Hay un plan de gobierno de 35 páginas que está en su página web y también tiene una página web muy bien estructurada, por si la pueden ver por ahí. Tiene Vamos, su historia. pues la página eh, web, como dice ahí, sí, bastante estructurada, colores bonitos, mucha información. Muchísima información. Qué más pueden comentar ahí al menos del inicio de la página? Que se mira muy bonita, muy... escriben todo en un tono muy positivo, siento yo. Como que muy bonito, muy de sí, de que queremos un Estado plurinacional y que la gran y una democracia. Y todo tiene mucha coherencia, según lo que he podido ver. Todo lo que está en su página web y lo que está en su plan de gobierno y lo que está en los estatutos, que es un documento mucho más largo, pero prácticamente tiene lo mismo que el plan de gobierno, solo que mucho más largo, escrito como en idioma de abogado. Es todo bastante congruente, eso sí. Yo eso opino de la página. ¿Y tú, Eddie? Está cute. Bueno, es que, no sé, me parece bien. No, creo que hay muchos. Hagan una página web buena, todos los partidos, por favor. Hagan una página web buena. Inspírense de Movimiento Semilla, de Elefante, de lo que sea. Pero hagan una página web. No se queden sin página web como Podemos porque se mira shady. Se mira Podemos como ni que no. tenía, ¿no? Podemos tenía el dominio, yo creo que comprado, pero Podemos no no tenía tenía. nada. No, pero yo creo que es eso, o sea, Semilla entiende que la política debe que ser rejuvenecida. Y con esta estrategia de la mayoría de cosas las trabaja en redes sociales, creo yo que es como un punto a favor. Un punto a favor que vamos a hablar más tarde si es positivo, negativo o de qué aspectos realmente puede impactar. Pero vamos a seguir aquí la narrativa. Cal. Ahí en la página web podemos ver sus principios, que son prácticamente como sus valores, pues cómo se rigen ellos, cómo rigen sus acciones, ¿verdad? Y dentro de ellos se encuentra la democracia, que es más bien como construir democracia. Ellos dicen que va más allá de las instituciones formales, del sistema político, sino que es un conjunto de principios y valores de inclusión y participación que permiten el involucramiento real, autónomo y responsable del ciudadano. Yo creo que ellos, o sea, si sos un joven que tiras a la izquierda, es un buen partido para unirte. Ah, te puedes unir a Semilla y es como todo caras nuevas y va muy de la mano con esto, ¿verdad? De que se puedan involucrar y responsabilizar sobre los cambios, ¿verdad? Creo que es una de las formas en las que hacen vivir este principio o valor de construir democracia. ¿Ustedes qué opinan de este? A ver, Eddie, ¿hay algún comentario ahí? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que es un partido que
te puedes meter a investigar sobre el historial político de esas personas y vas a encontrar muy poco, porque realmente es cierto. O sea, he visto varios TikToks en los cuales hablan sobre de que es un partido con gente nueva, gente con poca experiencia política. O sea, sí es cierto. O sea, uno dice, no, yo quiero investigar y encontrar a un mago que ha estado que ha estado con la Sandra, con Valdichón y con todos y que ha sido amante de todos. No lo vas a encontrar. Entonces, eh, al menos en ese aspecto, pues está muy bien, ese tipo de honestidad, sinceridad. Entonces, parece que sí, pueblo de Neo, parece que sí, hay mucha participación de juventud, valoran mucho la profesionalidad en el sentido académico. Entonces, si eso es lo tuyo, si te gustan esas partes, pues estás en el lugar correcto, ¿verdad? Entonces, me parece bien, me parece coherente, bueno, al menos las pocas entrevistas que pude haber escuchado, no esconden su ideología, eso también me parece correcto, no hagan tampoco mamadas como ¿quién era? El elefante, el que decía, no soy ni izquierda ni derecha, soy Soy y era tu de derecha. elección, soy tu elección, nena, y era de derecha totalmente. Entonces, es como la mayoría de personas que dicen no soy de izquierda ni derecha, son de derecha. Entonces, por lo menos este partido, al igual que hay otros partidos que también lo dicen, de derecha, pues este también lo dice, soy un partido de izquierda que quiera tal vez a lo más socialdemócrata, ¿verdad? Entonces, al menos hay honestidad, es lo primero que puedo decir. Sí, full. El otro es establecer la equidad como eje orientador de la acción pública, o sea, este principio es la equidad. Y aquí mencionan que es importante la igualdad ante la ley, la isonomía, y que las diferencias como etnia, género, capacidades especiales, diversidad sexual, etcétera, no sean fuente de discriminación. Entonces, como que todos seamos iguales ante la ley y que no haya discriminación ni privilegios, me imagino, ¿verdad? También el de reconocer un país plural, como les mencionaba, ¿verdad? Somos un país con muchas culturas, bueno, con 4 grupos culturales grandes y con muchísimos grupos, ¿cómo se llama esto? De lenguaje. Y ellos lo reconocen realmente, dicen que quieren una concepción unitaria del Estado guatemalteco para todos los grupos que favorezca un crecimiento económico, cultural y político incluyente y equitativo. Luego está impulsar una economía humana, que ojo, lo que decía Cedi, ¿verdad? Ellos nunca, digamos, en sus páginas oficiales nunca dice somos de izquierda, pero aquí es donde lo vas vislumbrando, ¿verdad? Aquí es donde vas así como, ah, sí, sí son. Impulsar una economía humana que debe contribuir a reducir la pobreza y evitar la exclusión. Y el último, respetar la naturaleza, que es por lo que Edi está verde el día de hoy, que es preservar las condiciones para la vida sobre la Tierra y todas las formas de vida, no solo los humanos, ¿verdad? Está Entonces, floreciendo. básicamente, esos son sus valores o principios y con esto, solo con esto ya podemos decir, como bien decía Eddie, que son como socialdemócratas, liberal social, una izquierda centro, por ahí, ¿verdad? Porque sí utilizan algunos principios que van más hacia la derecha, como esto que les decía de igualdad ante la ley, pero se siguen quedando como en lo muy social, en lo de ayuda social. Y eso es lo que vamos a ver más a fondo en sus 10 semillas que le llaman ellos, que eso ya está en el plan de gobierno, que son 10 puntos en lo que se van a centrar durante su gobierno. Yo creo que está muy bien hecha esa parte, o sea, sí le metieron bastante cabeza y concuerda con que la mayoría de los participantes son académicos, muy bien estudiados, hasta la redacción estaba buenísima, algo que nosotros siempre andamos pelando en las páginas web. La redacción de ellos estaba buenísima y así. Habían números, cifras concretas, cosas muy, muy concretas. Entonces, lo tienen ahí en su página web por si a ustedes les interesa pues echarse la lectura de las 35 páginas. Si no, aquí se las resumimos rápidamente. ¿Algún comentario antes de entrar a eso? Yo tal vez lo primero que quiero comentar es, por favor, añadan una opción para el modo oscuro en sus páginas web. O sea, que lo tengan en blanco, compañero, eso ya debería catalogarse terrorismo. Por favor, Terrorismo tecnológico. sí, agreguen pues para la vista. Yo creo que es mucho más bonito cuando tienes la opción oscuro. Y con respecto a Semilla, yo creo que los puntos directamente de los principios del partido son bastante acertados.
con la necesidad actual, no solo de Guatemala, sino directamente como especie humana y alrededor del mundo. Creo yo que es necesario, o sea, son puntos muy centrados en los objetivos de desarrollo, ¿verdad? Es algo lo cual por derechos humanos, pues creo yo que Guatemala va muy atrás. Y creo yo que con estos puntos, pues ya te das cuenta de que, bueno, o sea, quieren intentar, pues, aumentar este tipo de índices para el desarrollo del índice de desarrollo humano. Entonces creo yo que está bastante acertado. De ahí, pues, un partido muy joven, muy nuevo, realmente nace por ahí del 2015. Entonces también es algo que tenemos que retomar, que esta sería pues su segunda participación, si mal no estoy. Si no, pues lo pueden corregir ahí en comentarios. Y bueno, puede tener eh, sus aristas, puede haber gente que esté a favor, gente que esté en contra. Entonces es algo lo cual vamos a ir analizando y tal vez entrar en debate porque estamos a favor o en contra o tal vez no te termina de convencer del todo. Vamos a empezar a ver el plan de gobierno, Lu. Cabal, y yo creo que, como bien decía Eddie, aquí no vas a encontrar personas que estén muy manchadas, o sea, nosotros queríamos encontrar trapitos sucios, pero no realmente no los encontramos. Si ustedes tienen alguno, déjenos en comentarios. Entonces yo creo que aquí el debate sería más, como debería ser en toda la política, puramente de la ideología y de los planes que hay, si nos parece adecuado para el país o no, más de que, no, es que aquel está señalado de narcotráfico y aquel de lavado de dinero y aquel de corrupción, entonces ese partido no va. O sea, también tiene peso, pues, pero lastimosamente en Guatemala así es, en vez de Yo, centrarnos en el trabajo que puede bueno, hacer dentro del gobierno. yo ahí entraría como en otro tipo de cositas de que, bueno, o sea, que no estés manchado no significa que no te puedas manchar y mucho menos que no estés manchado a nivel legal o en alguna persecución política o demás, no te exime pues directamente de que pues no seas una persona agradable o honesta o muchas cosas Honorable. subjetivas, honorable, o sea, que la honorabilidad queda algo muy subjetiva, sino ahí tenemos el episodio de analizando ese tipo de leyes directamente de cómo elegirnos para ser un partido político o para algún puesto político. Pues creo yo que ese es mi comentario. Sí, full, pero yo siento que es como un estanque más, como retrasarse más, como en vez de poder decir, veamos esta persona por los planes que tiene, de primero hay que ver si es corrupto o no. O sea, lamentablemente en Guatemala, Bueno, triste. analizando si Semilla es corrupto, pues yo creo que por el momento no. Por el momento no, pero siempre, claro, si es que quedan, vamos a tener que estarlos fiscalizando también, ¿verdad? No se crean, no se crean, racita, hay que seguir. Esto no acaba en las elecciones, esto sigue después, durante los 4 años de gobierno. Pero pues sí, entrando entonces en las 10 semillas, como los llaman ellos, sus 10 puntos o enfoques para su plan de gobierno. El primero es el desarrollo social. Están bastante largos, entonces yo los resumí en los puntos que más llaman la atención. En esta parte de desarrollo social se empieza con que hablan de una total revolución de la educación que incluya a los 4 pueblos o culturas de Guatemala. Y dentro de esto hay programas para la educación, becas estatales y mejorar la infraestructura de los colegios. Está también cultura, salud, vivienda digna y ampliación de servicios públicos en los hogares. Y el empleo con acceso gratuito a la formación para el empleo, o sea, educación, para que la gente pueda tener empleos, o sea, capacitación técnica, pues. Apoyo al emprendimiento con acceso a créditos. Una parte de que repiten bastante en ese segmento es dinamizar la economía, y eso no muy lo entiendo yo, pero sí mencionan que van a dinamizar la economía, es decir, que no van a dar ellos el empleo directamente, pero que sí van a dinamizar la economía para que haya más empleo, ¿verdad? También una bolsa nacional del empleo y un programa de empleo masivo temporal. Ponen mucho énfasis a cuando las personas que se dedican a la agricultura no logran tener cosecha por las condiciones de cómo está el clima ahora. Entonces, que si hay alguna de esas crisis, ellos tengan un empleo. En ese caso, sí, según entendí, sí darían ellos el empleo, o sea, desde el Estado. Y como pueden ver, ahí es mucho de que sale dinero del Estado, pero también lo dejan abierto al mercado, que justamente eso es lo socialdemócrata.
como un poquito de intervención al Estado, pero bajo un marco todavía de capitalismo enrollado en lo global, ¿verdad? ¿Qué? ¿Algún comentario? ¿Qué les parece ese primer punto? Pues el desarrollo social bastante importante, que entendiendo el contexto nacional, creo yo que lo dejan muy remarcado. Ellos, pues, principalmente en el aspecto de cómo la educación, pues, directamente es una forma muy importante, ¿verdad? De realmente que haya un desarrollo en un pueblo, al igual que la salud y no digamos la cultura. Yo creo que son como que sus tres ejes. El tema del empleo, yo creo yo que ahí sí puede entrar bastante debate en el momento que dicen dinamizar, ¿no? El hecho, o sea, se entiende como que la economía es dinámica y demás. Creo yo que va a depender mucho de cómo lo van a hacer y de qué realmente estrategias tienen ellos como una economía dinámica, ¿no? O sea, hasta qué punto puede intervenir el Estado. Yo creo que entra mucho Ajá. como que ese tipo de juegos ahí, pero también hasta qué punto también las empresas tienen pues directamente pues los espacios para realmente contratar y que realmente tu personal o las personas que vayas a contratar estén realmente capacitadas. Entran muchísimos factores que yo creo que son los grandes retos de este país. Porque, por ejemplo, en temas de call center, ¿no? Por ejemplo, últimamente pues se han brindado por parte del gobierno y de algunas otras ONGs, pues directamente muchas becas de inglés para realmente fortalecer pues este tema de empleo. Pero al final das temas de educación, das temas de empleo, ¿verdad? Y al final eso también repercute que las personas tengan eh, un mejor percibimiento de ingreso, ¿no? Y tienen pues estos beneficiarios. Y es, por ejemplo, que aquí lo estamos viendo, ¿verdad? En esta parte de 100,000 beneficiarios de la Bolsa Nacional de Empleo para el apoyo de trabajadores y empleadores en el proceso de difusión de ofertas laborales, reclutamiento, evaluación y selección, ¿verdad? Entonces aquí pues obviamente van a entrar alianzas público-privadas, las cuales pues esperemos que favorezcan a la población de ser así. E incluso aquí, por ejemplo, el programa de acceso a créditos blandos para el empoderamiento económico de mujeres y hombres, pues ahí directamente ya ellos lo tienen pensado hacer con este banco CHN, cooperativas financieras, etcétera, etcétera. Entonces bastante interesante ahí cómo ellos lo están planteando. ¿Me parece idóneo cómo lo están haciendo? Yo creo que sí. O sea, son al menos puntos necesarios, ¿verdad? Tratar temas de educación, tratar temas de salud, tratar temas de empleo. Entonces yo creo que se cubre ahí esa estrategia de desarrollo. Eddie. Pues mi opinión sobre ese primer aspecto me parece importante, pues que lo pongan como al principio, significante. Me parece muy bien el hecho de que pongan como que pues, empiezan a describir así con datos muy específicos eh, ¿cómo se llama esto? Lo presupuestario, este valor presupuestario que es necesario para cumplir con todo lo que están diciendo aquí. Me parece muy importante, me parece que ha habido un estudio muy riguroso, porque esto no es solo poner números, porque me parece que así es, ¿va? No, me parece que hay un trabajo muy profundo por parte en este caso del movimiento, para poder tener esto bien desarrollado. Y ahorita ya nosotros hemos analizado planes de trabajo de varios partidos, y los cuales es que esto no se compara, seamos sinceros, ¿sabes? Que hay otros partidos que se quedan en solo, bueno, estos son mis valores y esto, transparencia. Pero ¿qué es la transparencia? Entonces, y aquí veo pues una cuestión muy bien completa, y quiero valorar respecto sobre la vivienda digna en presión. O sea, una persona que trabaja esta categoría de vivienda, entonces, quiero decir, pinta muy mal, ¿no? Quiero mentir, pinta muy mal y pinta para peor. Entonces, realmente yo creo que debemos de tomar en cuenta esto como un problema que se tiene que trabajar muy a profundidad. Si a nosotros nos cuesta, que somos pues unas personas privilegiadas en ese aspecto, que tenemos muchas más capacidades de poder adquirir una vivienda, a las personas que realmente tienen una capacidad económica mucho menor, entonces realmente pinta demasiado mal. Entonces
yo creo que es importante que lo tomen en cuenta y me parece muy bien que esté aquí, porque muchas personas, muchos partidos no lo ven como una opción para trabajar ya. Entonces, parece bien, Ah, solamente. Sí, yo creo que hay puntos los cuales se mira realmente como que el conocimiento, por ejemplo, un ejemplo claro, por ejemplo, entienden la cultura como un tejido social bastante importante, pues término sociológico, ¿verdad? Sobre cómo crear pues este tipo de, eh, sociología, dice que él. ajá, sociología, pero, por ejemplo, en aspecto de cultura yo creo que sí están muy, muy cortos sobre realmente cómo entender la cultura, y principalmente más ahora en tiempos de la globalización, ¿no? En tiempos modernos, en tiempos actuales, pues entender la subcultura, ¿no? Entender la subcultura, pues es más complejo que la cultura, porque la cultura, pues te deja como en un solo punto, mientras la subcultura, pues te entiende que sos un individuo que puede elegir distintas culturas, ¿no? Entonces, al final no sos parte de solo de una cultura, sino de muchas. Por ejemplo, un incremento del 30% en asignaciones destinadas a mejorar condiciones de artistas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si no estás, por ejemplo, en este punto, que están adscritas al Ministerio de Cultura y Deportes o, o distintos ministerios? Por ejemplo, si sos un artista el cual no está ligado, pues obviamente aquí toca otra vez el tema de que tu carrera se puede estancar y no vas a tener un apoyo realmente local y mucho menos gubernamental, ¿verdad? También pues tenemos aquí entender pues esta cultura pues como un fortalecimiento del patrimonio cultural, documental, tangible, intangible, pues cuidado de los museos, sitios arqueológicos y Biblioteca Nacional. Es bastante interesante que al menos aquí lo mencionen, mientras otros partidos pues se la suda totalmente. Y Ujú. promoción, respeto y garantía de la diversidad cultural, pues esto ya entra en un tema de derechos humanos, pero en tema de cultura pues sí se entiende pues que solo estos puntos son realmente pues un poco generales para realmente lo que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, está muchas culturas, no solo eh, mayas, ¿verdad? Sino también cómo estas culturas mayas también se han ido impactando con medio de las redes sociales y cómo los jóvenes que vienen ahora pues adoptan distintas culturas para realmente hacer su identidad. Entonces creo yo que aquí pues hace falta mucha indagación, por ejemplo, el tema de artistas, por ejemplo, de pintores, esculturistas, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la rama del arte como tal, que entraría pues en tema de cultura. Me gustaría verla más para realmente promover todo este tipo de cositas. Interesante punto, Julito, y yo ahí es donde me cae un poquito mal la intervención del Estado, porque tenés que estar inscrito al Ministerio de Cultura y Deporte y que la harán. Y si el que está en el Ministerio de Cultura y Deporte no considera lo que tú haces arte, o sea, queda la decisión arbitraria de un funcionario del Estado. Entonces es lo mismo con cosas como apoyo al emprendimiento. El Exacto. Estado va a decidir a cuál emprendimiento Eh, apoyar. Es que Entonces, pues, la onda un en poco. esos temas, incluso de emprendimiento y, por ejemplo, todo este tema de cultura, yo creo yo que sí entra un papel muy importante estas alianzas público-privadas. Necesitas el espacios públicos para realmente llegar a las personas, para tener espacios eh, que tengan en su mayoría un costo cero, por ejemplo, parques, etcétera, etcétera, distintos lugares que se pueden hacer, ¿no? Algún concierto, alguna galería de arte, algunas, qué sé yo, exposiciones de esculturas o incluso ponete, si quieres hacer ferias de emprendimiento, pues también necesitas espacios públicos. Pero necesitas pues una inversión pues privada para realmente magnificarlo un poco más. Lo digo yo porque sí estuve trabajando pues alrededor de un año pues temas de cultura y creo yo que una estrategia muy importante en temas de cultura y que en muy pocos lugares lo he visto, sin embargo ya lo están empezando a tocar, es todo el tema de la economía naranja, ¿no? Que nace pues en Colombia y después estas alianzas público-privadas para realmente fortalecer todo el tema cultural en un país. Entonces, creo yo que puede ser bastante importante, al menos aquí, ¿qué partido fue el que vi que estaba manejando un tema así? Que yo creo que incluso les dije, pero igual cuando toque ese partido voy a tocar muy, muy importante ese punto. Ah, ya me acordé, fue un candidato a alcalde aquí de Villanueva, que en su momento lo vamos Ajá. a tocar y lo voy a debatir, pero
son estrategias que se pueden hacer, pero en otros puntos yo creo que sí están bastante bien. Por ejemplo, entender la salud como algo realmente grande, como algo muy centralizado, y pues el hecho de venir y ampliar toda la red de salud, creo yo que es bastante importante, ¿verdad? Entender también esa construcción de espacios de salud pública como tal, creo yo que Sí, también está muy, muy todos. importante, porque también yo trabajé mucho en temas de salud y entiendo realmente la necesidad que hay de muchos hospitales públicos como tal. Lo interesante es de que al menos en temas de salud, o sea, veo que hay como que temas de salud pública, pero no veo nada con el IX, ¿no? Y eso también puede ser bastante interesante de ver algún partido que realmente apoya al IX, y al menos aquí no hay. Tal vez en ese punto no, pero más adelante sí un poco. Pero solo para que vayan viendo los oyentes, pues es una intervención del Estado, pero no en totalidad de toda la vida, pues no es de que no es de que nos vamos a convertir en Venezuela o en Cuba, pues el que esté diciendo eso, que chingue su Mauser. O sea, no es una izquierda tan así, es una izquierda más para el centro, es una izquierda que tiene intervención en ciertos puntos prioritarios del país y que como vemos está muy bien planteado. Entonces, sean ustedes de la posición que sean, denle un shot a escuchar estas propuestas, ¿verdad? En el segundo punto está protección, asistencia y seguridad social, que aquí es donde se toca un poquito el IX. Mencionan que van a rediseñar los programas de protección y asistencia social, programas de transferencia condicionada en efectivo, que lo que entiendo yo de eso es de que según si cumplís una condición, como de que estás en riesgo de salirte del colegio, si tienes alguna discapacidad, cosas así, te van a dar una transferencia en efectivo. Política de personas con discapacidad, que yo esto lo amo porque no me gusta, iba a decir odio, pero odio no es la palabra correcta, no me gusta la Teletón porque siento que deja relevado el cuidado de las personas con discapacidad a la caridad, cuando en sí todas las personas con discapacidad deberían poder tener acceso a todos los servicios que necesitan para cuidar de su salud y no a través de la caridad y de a ver cuántos alcanzan según la bondad del corazón de las personas. Esa es opinión muy personal mía, que en eso es algo que sí tiene que intervenir el gobierno para mí, en mi opinión. Pero sí, ¿verdad? Entonces hay una política para personas con discapacidad, una red nacional de centro de cuidado infantil, que esto me parece también bien interesante porque es un gran problema con quién van a dejar las personas a sus niños para poder seguir a trabajar. Entonces, una red nacional de cuidado infantil. Y aquí tocan lo de mejorar el IX, mejorar el servicio, mejorar el capital humano, mejorar las instalaciones y regresar el pago anual de la cuota del Estado, que según entiendo es una cuota que daba el Estado hacia el IX. La verdad no sé si ustedes saben en qué momento quitaron esto y por qué lo quitaron o qué pasó. Él le dice, mira que conoce. Se ve conocedor, va a empezar así. Porque desde los años 80 llevo pagando X, es decir, por eso es que crees que sé, por eso crees Sí. que tengo información de eso. Eddie Sí, ayudó a crear el X. ayudé a crear el X. Me parece interesante, solo quiero recalcar el hecho de Juan José Arévalo, fue en su gobierno se creó el X, entonces es importante tomarlo en cuenta de que para, obviamente para Arévalo hijo tiene que ser muy importante, como él dice, recuperar la visión histórica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, pues poniendo ya tu pregunta, no sé cuándo, solamente quería, Pero sí no sabías. sé, no lo sé, pero solamente quería recalcar, me parece importante eso. Es que realmente no lo sé, entonces imagino que fue hace un tiempo, porque no, en este caso de que yo trabajando siempre ha sido de esta manera. Sí, si no, una googleadita rápida o a ChatGPT, por favor, porque somos ahí chaviza y entendemos ahí la inteligencia artificial. Hay que preguntarle ahí desde cuándo se le deja de dar el apoyo gubernamental al X. GPT dice, GPT. GPT. Ay, No, no. para mí, tema bastante importante. Me gusta que al menos aquí ya están tomando el tema del X, ¿verdad? Que se retome también esa cuota del pago estatal al IX. Creo yo que es muy importante. Aumentar el recurso humano para mejorar la calidad de atención. Creo que esto es bastante también importante, pero también pues actualizar muchas cosas ahí que tiene el IX, tanto a nivel de sistema como a nivel
de equipo creo yo que podría estar bien. Yo al menos estaba mucho en el X de accidentes. Quiero recalcar algo que mucha gente pues puede criticar el X y lo que quiera. Yo creo que, yo que ahí entra mucho en tema de al menos más de atención al cliente, porque en tema de al menos de medicinas y al menos de equipo, pues tienen el mejor equipo de Guate, al menos con respecto en tema de accidentes, ¿verdad? Incluso estaban muy a nivel de pues hospitales privados de lujo aquí en Guatemala. Y es porque por cómo está funcionando realmente el tema de contratos de Guatecompra eh, con tema de leaks. Entonces yo creo que solo hay que renovar algunas cositas y transparentar algunas otras para que realmente todos los sistemas sean efectivos, ¿no? Y para que Mm, realmente todas las personas pues tengan la salud como tal, una salud de calidad. Entonces creo yo que el leaks, que lo tomen aquí bastante interesante, con el tema de la Teletón de protección y asistencia social, entran muchísimas cosas aquí, ¿verdad? Por ejemplo, eh, yo- entran muchos, o sea, acá podemos entrar en un debate, por ejemplo, de cómo lo miraban ahí del tema de la Teletón y demás. Por ejemplo, hay muchas cosas, por ejemplo, el tema de cáncer es demasiado excesivo, el tema de tratamientos, entonces, por ejemplo, ahí realmente le entra a batear realmente al Estado, o sea, el Estado te tiene que garantizar al menos lo mínimo, al menos en temas ideológicos, pues hay que verlo así, en temas de derechos humanos, pues ya son otros 20 pesos los cuales entramos hablando. Pero yo entraría en ese debate. ¿Realmente quién debería corresponder a eso? Porque al menos la fundación de Teletón pues puede ayudar a muchos niños y obviamente muchísimos más pues se van a caer en el olvido, ¿no? Entonces también entra todo ese debate realmente, bueno, al menos la Teletón está haciendo algo, pero el gobierno también debería estar haciendo algo, pero no llevarse toda la responsabilidad porque olvídate, esas serían programas muy caros y tenemos que entender también de cómo funciona realmente toda la medicina a nivel general. A nivel general, pues es un negocio, ¿no? Te fracturas y te ponen lo que te pongan, pues el doctor va a pagar y no digamos quién fabrica todo ese tipo de cosas. Te enfermas lo mismo, necesitas antibióticos. Entonces, obviamente, pues no puedes descartar el tema de que al final, pues todos necesitamos comer y de dónde viene todo eso, pues de dinero y obviamente se convierte en un negocio a gran escala, ¿no? Entonces aquí al menos lo están viendo desde la perspectiva de, bueno, el gobierno te tiene que garantizar pues esa protección, te tiene que asistir si en dado caso, por ejemplo, dejas de trabajar o, por ejemplo, qué pasa con los niños pues que puedan estar enfermos, etcétera, etcétera. Entonces, al menos es importante que al menos velen por eso, por cómo llevan políticas de asistencia, por ejemplo, en otros países como Chile, ¿no? En Chile te quedas sin trabajar y te dan pues al menos mínimo 6 meses, creo yo. eh, del último salario que percibías, ¿verdad? En lo que conseguís trabajo. Obviamente todo esto se paga con impuestos. No digamos, por ejemplo, si te enfermas, igual Chile tiene muchos de este tipo de programas. Igual, por ejemplo, todo el programa de becas que tiene Chile, ¿no? O sea, de que si estás estudiando, ellos te van a dar pues una serie de pagos conforme vayas estudiando. Entonces, creo yo que es importante ver ese tipo de cosas. El hecho de decir, bueno, son incentivos que tiene la población para ser realmente productiva y que al menos no la puedes pagar ahora, pero con los impuestos más adelante, cuando tengas las posibilidades, pues las vas a ir pagando. cabal, ¿eso es Chile de ahora con Boric o desde antes tenían Eso, estos? no, esos programas ya llevan bastante tiempo y te lo digo yo que tengo conocidos chilenos, ¿verdad? Entonces, siempre que hablo con ellos de este tipo de temas, pues es bastante interesante ver, por ejemplo, todo ese tema, ¿va? Que yo les digo así como que, bueno, yo me quedo sin trabajo y valgo madres, ¿no? Que a veces me dicen, Mm, no, o sea, yo me quedo sin trabajo y al menos el Estado me asiste 6 meses en lo que consigo otro trabajo. Entonces yo digo, bueno, o sea, qué punto más interesante porque, o sea, si yo estoy facturando o estoy en planilla y me despiden, pues solo o sea, si estás en planilla sos bendecido porque obviamente tenés tu tiempo. Pero ese tiempo obviamente se te va a acabar, qué sé yo, en un mes, 2 meses, X cantidad de tiempo. Entonces creo yo que son interesantes propuestas que al menos aquí estamos viendo, ¿verdad? De esa garantía de derechos humanos, ¿verdad? Para realmente esos programas de asistencia que actualmente tiene el gobierno, pero no llegan realmente a todos los beneficiarios o que los beneficiarios son realmente limitados. Tal vez solo los programas que tenga el gobierno son para 1000 beneficiados.
Entonces creo yo que está muy bien aumentar ese tipo de beneficiarios. Sí, en un país de 17, 18 millones. Ujú. Pero bueno, este será un episodio largo, como pueden ver, pero bueno, continuando, está la lucha con la desnutrición. Aquí no hay mucha información y no dicen nada específicamente de alimentación, sino que hablan de agua, del programa de empleo masivo para cuando no hay producción agrícola, de piso y cemento revocado de paredes y así un punto. No, mentira, dotación de insumos para la producción agropecuaria. O sea, no es que van a dar comida para solucionar el hambre, vamos. Así. Pero interesante, igual yo no creo que esa sea la solución para el hambre, pues, pero interesante cómo lo plantean. ¿Ustedes qué piensan de eso? Solamente 9.192 casos de nutrición aguda del 30 de abril al 6 de mayo de 2023, con 8 fallecidos de niños menores de 5 años. Solamente le digo, si esto no es la prioridad número 1 de Guatemala, no sé cuál es. Sinceramente, pueden venir con lo que sea, cirugía, lo que ustedes quieran, pero si esto no es la prioridad número 1 de Guatemala, no sé cuál es, y una hoja no me parece suficiente. Solamente eso quiero decir. Estoy muy molesto. Ya Eso, quiero poner la semilla. eso sí. Pineda estuviera en contra tuya, o sea, te diría que no existe. No, Pineda diría, es que maje, yo he viajado por cada departamento de Guatemala y yo no he visto tanta desnutrición, güey. Yo junto 2 niños y uno de cada 2 no tiene nutrición. O sea, no. O sea, yo lo vi, güey. No, Créeme, güey. no tienen desnutrición porque los veo trabajando desde las 5 de la mañana y porque esos son los guatemaltecos que necesitamos. Qué sad. Entonces es como, ponete, yo también estoy de acuerdo ahí con Eddie de que, o sea, es una página y el hecho así como que ampliación de cobertura de agua potable, que yo creo que es bastante importante. Ya en muchas ocasiones hemos hablado del tema del agua y pues el tema del agua es crítico porque también se está acabando pues los pozos a nivel mundial, entonces obviamente ya van a empezar a haber crisis del agua. Si no estamos tan lejos podemos, bueno, en muchos territorios de aquí de Guatemala, ¿verdad? Que no llega el agua potable y también muchos pozos se están secando. El saneamiento ambiental y alcantarillado yo creo yo que es bastante importante, principalmente renovar las que tenemos aquí en la ciudad y también pues ampliar y crear estas redes de alcantarillado y tratamiento de agua pues directamente también en el interior del país. Esto también trae más desarrollo, te trae más sanidad, etcétera, etcétera. Pues luego mencionan aquí lo que ya mencioné, tratamiento del agua. Eh, mm, no sé por qué tocan aquí el tema del empleo masivo. Supongo yo que está por la producción agrícola. Pero este de empleo masivo me suena mal, ¿eh? Y no quiero pensar mal cómo lo quieren hacer ellos, pero siento yo que es otra vez el mismo error que se lleva haciendo y llevan haciendo las grandes fincas alrededor de los años en cada quema de zafra, ¿no? O sea, donde mandan a traer un montón de gente de no me importa qué departamento y que empiecen a trabajar en mi finca, ¿no? Para obtener azúcar, para obtener la palma africana, etcétera, etcétera. Pues mira, en lo que trabajar dicen ellos que es construcción de pisos de cemento, caminos rurales, reforestación y cuidado de cuencas hidrográficas. O sea que son trabajos netamente dados por el Estado. Y bueno, sería ver cómo lo van a plantear realmente este tipo de cositas, el hecho de pues hacer este tipo de carreteras, de cemento, etcétera, etcétera, pues yo creo que estaría bien. Pero en el tema del empleo masivo, pues no sé, o sea, si ellos lo quieren enfocar a una producción agrícola, ya en la producción agrícola opinaría más y creo yo que estaría mejor pues directamente tecnificar todo este tipo de trabajos para que sea más eficiente. Aquí entrarían muchísimas peleas si realmente va a haber gente que esté a favor de usar máquinas o tecnología de distintas índoles o tecnología química, otra gente que no. Pero sí necesitamos un proceso de tecnificación, principalmente para la simplificación de la mano de obra, ¿no? Para que no sea realmente tan desgastante y que pues muchos niños que realmente van a la quema de la zafra, si ustedes saben, o sea, qué es la quema de la zafra, pues
sabrán de que es muy dañino, pues directamente para las personas que trabajan en ese tipo de, de trabajos, ¿no? Eh, muchos son forzados porque trabajan más de 10 horas y que también pues todo ese humo pues también afecta mucho las vías respiratorias de las personas que trabajan en eso, ¿no? Entonces no digamos pues directamente todo el tema de por ejemplo, cualquier monocultivo, pues también va a traer no solo problemas a nivel de salud, sino también a nivel más social, el área, también geográfico. Entonces creo yo que entra como que todo ese tema de debate. eh, Entiendo yo que le quieren entrar a la producción agrícola, pero me gustaría que explicaran más esa parte. Y pues, no sé, pasamos al Es siguiente. como ahorrarse un poco, tener que contratar a otras personas para desarrollar sus proyectos y van a contratar a estas personas que se quedan sin trabajo 4 meses al año, que no hay producción agrícola. Eso veo yo que van a hacer. Pero le Eh, quitan trabajo a otras personas, así que no no, sé. es que ponete, la tecnificación de hecho no debería quitarte personas, porque ponete en temas de agrícolas, en temas geográficos, pues obviamente está el latifundio, minifundio, latifundio, pues grandes extensiones de tierra, que normalmente el propietario es una persona, y el minifundio, pues directamente es como, ah, no, perdón, el minifundio, pues es como una gran extensión de tierra, el dueño es solo una persona, y el latifundio, pues es una gran extensión de tierra, pero que está partido en muchas partes y que normalmente pues, es una familia el cual lo está llevando a cabo, ¿no? La está trabajando. Entonces normalmente pues la familia cuando se casa el hijo, pues le dan una parte de la tierra y poco a poco se va haciendo más chiquito. Esto lo pueden evidenciar pues cuando ustedes van en una carretera, por ejemplo, en la Interamericana y pasan ahí por Tecpan y ven como las extensiones de tierra ahí en las montañas. Y cuando ven así como cuadritos que son chiquitos y cada vez más chiquitos, ahí se evidencia pues este fenómeno, ¿no? El hecho es tecnificar a esas personas que tengan herramientas adecuadas, herramientas que les solucionen un poco más el trabajo. También aquí entendemos, pues hay cosmovisiones las cuales no van a dejar y también, pues el tema, por ejemplo, que pasó con Monsanto, que es la que vende semillas alrededor del mundo que son modificadas y también entendemos que ahí hay un peligro no solo geológico, sino también, pues, también al momento del consumo, ¿no? Y no digamos a nivel de economía, porque te esclavizas a una empresa a comprarle siempre. Entonces creo yo que es un tema el cual hay que investigarlo más y creo yo que entra en mucho debate. Sí, es un tema interesante porque también entraría el debate de quién tiene que tecnificar esa industria, la iniciativa privada o el Estado, ¿verdad? Pero continuando con la siguiente, para que no se nos haga muy largo el asunto, es la infraestructura económica para de un país para vivir. Yo lo más interesante que encontré aquí fue que querían construir un metro. No sé si ustedes ven algo más, pero quieren construir un metro y eso a mí me parece, pues bien, bien, me gustan los trenes. Bueno, con el metro entra otro tema, porque igual hay gente que está como que a favor y hay gente que dice, por ejemplo, ingenieros civiles que dicen, no, es de que no es viable por el hecho de que hay muchos temblores y eso lo hace como que imposible de construir abajo de la ciudad. Y también he escuchado que mucha gente también critica, bueno, o sea, si lo hacemos debajo de la ciudad es posible porque hay tecnologías que lo permiten, si no miremos a Japón, ¿no? Que tiene muchas unidades de metro abajo. Y también hay que entender el hecho de, pues, o sea, se puede, pero aquí en Guatemala pues tendrían que adecuar todo el sistema de alcantarillado, tendrían que renovarlo prácticamente. Entonces, como digo yo, son temas los cuales están interesantes, podrían ser eficientes, eh, pero igual, creo yo que el problema de la globalización es el hecho de la centralización de absolutamente todos los servicios y absolutamente todo. Incluso la economía se centraliza en un lugar que es llamada las urbes y ahí se estanca todo. Creo yo que hay que pensar en nuevos modelos. Y pero el metro, bueno, no sé qué tanto serviría el metro para descentralizar también, ¿verdad? No, Porque está el problema del el metro es de que te lo va a centralizar más. legal, porque el metro cuadrado del metro está cariñoso, ¿va? Entonces, Es que es carísimo. Y estás hablando hacerse que haces un metro y en un tiempo tolerable, tal vez te alivie algo.
Pero, por ejemplo, como ya es indicio de desarrollo, mucha más gente migraría. Que también es algo que quiero ver si lo van a tocar aquí, tema de migración. Sí, lo tocan más adelante. Pero continuando, el número 5 es tecnología e innovación. Aquí hablan de regalar equipo tecnológico, tablets y computadoras, un Fondo Nacional para la Innovación y la Transformación Productiva y la universalización, perdón, de la energía eléctrica, además de una ley de competencia. Entonces aquí otra vez se refleja claramente lo socialdemócrata, ahí con un poquito de intervención del Estado, pero siempre dejando elementos como la competencia del mercado. Entonces, ¿qué ven de interesante en este punto? Ojalá, Eddie, que hable, ya hablé mucho. Es que este está cool. Este está cool. Aquí, ponete, yo te podría decir por qué no hablaron de esto, porque, o sea, aquí te das... Dale, vos, dale. ¿Ah? Dale, vos, dale. Es que mira, aquí te das cuenta de que ponete, o sea, sí hay cosas, ponete, disminuir la brecha digital incentivando las ciencias de tecnología, educación, capacitación. Me parece fenomenal, pero pues toda Latinoamérica y principalmente Centroamérica es uno de los países que la brecha tecnológica es muy grande. Eh, Esto pues directamente está en un documento que hizo en el 2018 el Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, Esta brecha que hicieron pues principalmente en toda Latinoamérica y realmente aquí estamos fatal y no digamos pues directamente con todo el tema de velocidades, estamos fatal, al menos con respecto a Internet. Ahora no digamos temas de luz, ya hay lugares que ni llega y si llega se va por lapsos. Pero ya lo están contemplando. Creo yo que es un adelanto. Creo yo que muchos de estos programas quedarían centralizados en las urbes. Ahí ya para mí se corta totalmente el desarrollo porque en las urbes pues hay muchas personas que tienen el acceso, ¿verdad? Ujú. Entonces, principalmente aquí yo entraría, por ejemplo, en temas de universalización del acceso a energía eléctrica. Esto es muy importante para que toda la gente pues tenga el acceso a la luz. El acceso a la luz pues te permite principalmente usar 1000 tecnologías más. Creo yo que esto es muy importante a nivel nacional. Y con este tema de universalización hubiera o me gustaría ver que en algún momento también se hable directamente sobre ver el derecho, bueno, ver el Internet como un derecho humano, ¿no? Lo del acceso al Internet, así como es el derecho al agua, derecho a la energía eléctrica. También sería Es bueno, decime. fuerte, pero aún nos falta, siento yo, para Ah, eso. no, pero lo estoy hablando en el contexto de Semilla, que son los académicos cool, y lo digo entre comillas porque pues son académicos cool, eh, que son jóvenes también y que pues, o sea, yo estudiante de la Escuela de Ciencia Política, hay mucha gente que conozco de la ciencia política y de la escuela como tal que está metido aquí en este partido y que son conceptos los cuales como jóvenes creo yo que pues, se pudieron haber aportado en este plan. El hecho de decir, o sea, si nuestra estrategia está siendo tanto por redes sociales, reconocer también de que el Internet debe que llegar a todas las personas, porque es una gran herramienta, independientemente para lo que lo uses, ¿no? Porque tal vez lo estás usando para ver TikTok del Johnny, pero ahí cada quien lo va a ver, cada quien lo va a usar como quiere, pero ten tu Ah, Internet, así como tenés que tener la luz. Entonces yo creo yo que está bastante interesante el hecho de que quieran como eh, la universalización del acceso. Aquí lo pintaron bonito, pero prácticamente pues es el hecho de que no quieren que haya monopolios. Esto me parece idóneo, ¿verdad? mm. Me parece Eh, idóneo, Queremos pero... que no esté claro de monopolio, claro y tío, y que no esté. Ah, no, Pollo Campero ya no es monopolio. Pero sí. mm, Pero sí, ya no esté claro y tío de monopolio. Es que depende, es que también entran ahí en temas de conceptos de monopolio, pues te digo, ¿quiénes te venden internet aquí en Guatemala? Solo con eso No sabría decir, pero son los que están atrás de claro y tío. ahí está, o sea, tienes el concepto muy bien, o sea, claro y Tigo, o sea, ellos te revenden el internet. La empresa Mm, que vende el internet aquí en Guatemala se llama Infinitum, que es de los Castillo. Venden internet empresarial,
altas velocidades, incluso ellos manejan mucho de los servidores internacionales aquí en Guatemala, por temas de que a esas grandes empresas pues requieren servidores en un país pues natal para que sea más rápida la información. Entonces, esa descentralización en temas de luz, no sé cómo lo vayan a manejar, porque al menos hay mucha luz en Guatemala que realmente la terminamos comprando. Esto pues también pueden verificarlo ahí, porque muchas veces Guatemala no va a tener como que la producción necesaria de luz. Entonces, obviamente se compra. Si no es a México, pues se le compra a Colombia, que Colombia es una gran productora de luz. Y pues ahí dejo este tema ahí. Está Sí, interesante. en lo de la luz dicen que va a ser con proyectos comunitarios de generación de energía. Yo creo que eso apunta bastante a la descentralización, pero también muy interesante. El siguiente es la seguridad democrática en un país para vivir. Aquí incluyen el fortalecimiento de instituciones de seguridad, que eso me encanta, fortalecimiento de instituciones, Jay. Lo de tema muy importante, las cárceles, digamos, el Sami, ¿qué es el Pérez? Ya está en el Congreso pushando por algunas leyes que se enfocan en la cárcel. Digamos, una es de que en la cárcel, desde la cárcel, salen la mayoría de las llamadas de extorsión con los celulares que tienen dentro los reos, ¿verdad? Entonces él quería hacer una ley como, no sé si para quitarle los celulares o para que fuera más rígido eso porque no deberían tener celulares, ¿verdad? O para bloquear mejor la señal, alguna de esas dos, pero nada que ha pasado y nada que lo apoyen en el Congreso, pero va mucho en la línea, entonces como mejorar las cárceles porque entre más desabastecidas, con menos personal estén las cárceles, más probabilidad hay de que surja más crimen dentro de las cárceles, entonces ellos le apuntan a solucionar ese problema. Algo muy interesante que quieren invertir en la PNC, nunca hablan de militares ni en las fronteras ni en ningún lado, ellos hablan puramente de la Policía Nacional Civil, entonces no sé qué piensan de ese punto. Es el punto de quitar el control de las cárceles. Donde dice, había una cosa que decía la... Espérame, se me fue. Había una cosa que decía algo de construir una cárcel. Así está. Construir una cárcel para penas graves. Un punto de mierda. Pero ese no ya estaba. Y que aconseja, eso es lo que voy, a eso voy, que concentre a los criminales peligrosos y un modelo de gestión penitenciaria más seguro que responda a la actualización de la política penitenciaria. Ahora bien, entonces, eso ya existe. Punto número 2, que ya que lo tocan, yo eso lo tomo como más un tema judicial, más legal, que son cosas más reformas legislativas que tienen que realizar, pero pues ya que ellos también están apoyando al Congreso y ya que ellos lo mencionan, yo también lo digo, que el sistema penitenciario tiene muchos problemas a trabajar, no solamente decir, bueno, son bandos criminales, entonces saquémoslos, tratémoslos como Bukele y como Bukeke y viremos qué pasa. Entonces, no es tan sencillo. Por ejemplo, Guatemala es uno de los países que más trabaja la prisión preventiva, un factor que no es necesariamente algo positivo. E incluso juristas, expertos internacionales dicen que el manejo excesivo de la prisión preventiva es un síntoma negativo de un país que no sabe manejar un sistema penitenciario. Entonces, ¿qué consideraría yo positivo? Negativo. Yo creo que es importante trabajar en el área legislativa a través de las reformas necesarias al Código Penal para tratar de agilizar todo lo que es el sistema de justicia, porque no tiene sentido tener tanta gente, lo explico. ¿Por qué una persona da prisión preventiva? Es porque su juicio está empezando, ya lo ligaron a un proceso, pero todavía no se diluye si la persona va a ser condenada o va a ser inocente al final. ¿Qué pasa? Uno dice, bueno, tiene sentido, porque esta persona, digamos, lo agarré infragante, robando. Va, tiene sentido de que si lo saco nuevamente a la calle, puede hacer que siga robando, ¿verdad? Entonces, o puede hacer que se dé a la fuga, o puede hacer, por eso es que lo hacen, porque son formas de la persona resguardarla de la sociedad para que no siga afectando. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa? Que eso lo aplican para muchas personas, para muchos casos, así exageradamente. Los jueces ya están utilizando una manera como fácil, como que me quiero desligar de esto, entonces, mira, te vas a prisión preventiva, relájate,
Si no, Y mira ahí a Rubén Zamora, ¿no? O por ejemplo a Fopa, que pues estaba en este partido para alcalde y ahora pues está en prisión preventiva. ajá, Pobrecito. Eh, entonces ahora voy con eso, o sea, de que hay que trabajar en ese aspecto también. Yo miro que muchos partidos no lo toman en cuenta y eso que es una labor legislativa. Yo sé que es en el ámbito judicial, pero es una labor legislativa, porque se tiene que pero trabajar en agilizar los procesos. ¿Qué más? ahí creo yo que entra como el tema de visualizar, porque hace de cuenta, seguridad democrática. Y lo que te están vendiendo es, vamos a desarticular las bandas criminales, vamos a reforzar la Policía Nacional, quitar el control de las cárceles del crimen. Es algo lo cual todos lo han repetido y todos lo van a hacer porque saben que es un problema, pero saben que también ahí tampoco es tan fácil. Porque Mm, obviamente si, o sea, yo me pongo en las manos, o sea, ya seas diputado, seas alcalde, seas presidente, hablando de las cosas claras y peladas, sabes que no es tan fácil desarticular una banda criminal y más cuando sea narcotráfico, sean maras, sea lo que sea, es más grande de lo que crees. Y también, obviamente, todas estas bandas criminales que les llaman ellos, obviamente ellos encontraron un espacio, un sentido de pertenencia en las actividades y en el grupo en el que están perteneciendo, porque obviamente el Estado y la sociedad no les dio ese grupo o no les dio ese sentido de pertenencia. O sea, naces en un barrio marginal, naces en... O sea, aquí te lanzaron como el tema de este, pero no hay algo de seguridad preventiva. O por ejemplo, el hecho de lo que hablaba Eddie, que me parece muy importante, que nadie habla. O sea, ¿por qué la prisión preventiva se aplica para todos? Si yo atropello a alguien, me llevan a prisión preventiva, aunque la persona sobreviva, aunque la otra persona sea lo que sea, te llevan a prisión preventiva. Cuando podrían haber otras formas de manejarlo, o sea, qué sé yo, el motorista se me atravesó enfrente, pues un accidente, pues podría estar en mi casa llevando, pues, el juicio en dado caso. O sea, no me encontraron con un mano armada disparándole a alguien o robando o qué sé yo, con toneladas de droga, ¿no? Entonces creo yo que, como dice Eddie, son cosas las cuales deberían estar tomando en cuenta, pero no están. Con el tema del, de reformar a, pues, población que está pues en centros carcelarios, pues está la ley del régimen progresivo, pero es una ley que está súper desactualizada, está súper mal planteada. El tema de los equipos multidisciplinarios también está mal, porque olvídate, o sea, tema de reformar a las personas aquí, si no tenemos principalmente una seguridad preventiva o el hecho de prevenir algún delito, pues no digamos el tema de reformar, que es más complicado, y el hecho de, yo creo que aquí Semilla también está reforzando mucho de que no sabe qué hacer pues con todo el tema de la crisis de seguridad que atraviesa el país, porque la desarticulación de bandas criminales, me desarticulas una, pero te van a nacer 10 o van a seguir 10 al día siguiente, porque obviamente la población tiene necesidad no solo de dinero, sino de cosas más profundas y subjetivas, como ya lo he dicho. cabal. Entonces, Desde ya se puede ver mucho eso. ujú. O sea, que uno diría que son cosas que solo le pasan como a gente que nace enferma y cosas así. He escuchado comentarios así. Y no, de hecho son cosas que nos pueden pasar a todos si nacemos en las circunstancias correctas. Bueno, Entonces sí, o incluso aunque, o sea, hace cuenta que puedes venir de una familia millonaria y de igual forma, pues, puede ser un cabronazo, o sea, a nada te exime de cometer ujú, crímenes, ¿no? eso sí, los de cuello blanco. Y Ujú. bueno, continuando ahora a un enfoque más lindo, de la nada, así, un cambio repentino, el cuidado de la naturaleza. No, Y yo aquí creo que igual vamos a criticar feo aquí. sí, puede ser. Hablan de una economía circular, que para los que no conocen es, pues ahorita tenemos una economía lineal que va desde producción hasta el desecho. Entonces, producción, lo usamos, se arruina, lo desechamos y se va al basurero de la zona 3 o lo que sea. Y ahí se queda pudriéndose 1000 años. En cambio, una economía circular es más de
como su nombre lo indica, circular, se produce, si se llega a arruinar algo se reemplaza, se repara, luego los componentes cuando ya totalmente deja de funcionar se pueden reciclar, cosas así, mucho más sostenible, mucho más verde, mucho más New Age, ¿verdad? Entonces hablan de esa parte, del agua, que es muy importante, cabal, de reforestación, de manejo colectivo de tierras, que eso me llamó un montón la atención, porque no expanden mucho acerca de eso. Y yo dije, tengan cuidado, otra reforma agraria. Pero sí es como, no, no Podría. sé, Cuidado, no tiene toda sé. la pinta a una reforma agraria que es necesaria. Para mí sí es muy necesaria si quieren completar este objetivo de ver esa problemática que tienen en el sector agrícola y que realmente, para mí esto es muy positivo por el hecho de que somos uno de los pocos países que producimos comida y que últimamente pues estamos produciendo más postres como es el tema de azúcar o el aceite de la palma africana, pero producimos muchas verduras y frutas. Entonces, tecnificar, para mí eso sería importante, tecnificar y que realmente tengamos espacio como sociedad guatemalteca de realmente tener unas grandes extensiones de tierra. Entonces, yo creo que en esto comunitario, pues tal vez quieren como que, pues que las comunidades eh, agrícolas pues tengan como que toda esta unión en las tierras para tener grandes extensiones y plantar realmente alimentos, ¿no? Cabal, porque dicen apoyar los modelos de manejo colectiva de tierras, bosques, pesquerías y áreas silvestres con fines de conservar de conservación y desarrollo local sostenible. Entonces, no sé si es como comunas, como community farms o qué piensan ellos, pero sí está muy del lado comunitario y yo no sé tampoco cómo le van a hacer, van a ir a convencer a los vecinos de que se amen y que todo sea amor y paz y que cultiven juntos o cómo le van a hacer con esa parte, pues. Tema muy importante. Aquí estoy viendo dar certeza jurídica a 100.000 hectáreas de tierras y bosques comunales y municipales. Me parece muy poco. Tampoco dice en qué áreas. Pero el hecho de dar esta certeza creo yo que ayudaría a muchas comunidades que tienen conflictos en sus tierras y principalmente con la preservación de los mismos. Creo yo que Mm, está bastante bueno, importante ese tipo de temas para evitar pues conflictos que hayamos visto donde llega la policía a las comunidades, hay gente lastimada y toda esa gente pues tiene que salir corriendo de los lugares donde vivía. ujú, importante. El octavo punto más bien es una ciudadanía sin fronteras y es aquí donde mencionan que migrar es un derecho humano y es un hecho, ¿verdad? Que no solo derechos, sino también parte de la naturaleza humana y yo lo creo totalmente cierto. Durante toda la evolución de los humanos hemos estado migrando y eso es lo que nos ha llevado a la sociedad de hoy en día. Y entonces ellos más que detenerlo quieren apoyarlo a que sea más fácil con consulados, abriendo un NICS para el exterior, para las personas que están en el exterior, que no se vayan y queden ahí, bueno, ya fuera de Guatemala ya valieron, sino que tengan NICS incluso fuera de Guatemala. Y crear esto de un distrito 25, que sería como un lugar geográfico donde están todas las personas que están fuera de Guatemala, pues que ellos tengan los mismos derechos que los que están dentro de Guatemala. Interesante también. Uf, no sé, tengo sentimientos encontrados aquí, pero voy a dejar que diable porque estoy hablando mucho en este tema. Para el siguiente punto, entonces. Ah, va, o sea, si vos vas a dar en el siguiente Es que punto, mira, oh, me parece interesante, pero igual, estamos hablando que la migración es uno de los puntos igual críticos en la sociedad guatemalteca actual. Y porque solo sabemos la cantidad de retornados que están entrando a Guatemala, que se fueron y están regresando, pero no sabemos con certeza, porque es imposible, saber cuántas personas están migrando. Entonces hay que entender como que el derecho a la migración eh, como eso, como un derecho, o sea, todos podemos irnos a la droga cuando queramos. Obviamente, pues siempre atendiendo a las eh, legislaturas de los otros países, ¿no? Pero también tenemos el derecho a no migrar. Y si no migramos, pues qué garantías me está dando el Estado, porque si
tomo la decisión de irme, es porque de alguna manera siento yo que pertenezco a algún otro lugar, y lo cual está excelente, ¿no? Lo del IX en otro país, no sé realmente cómo lo harían funcionar. No sé cómo esa persona que es guatemalteca podría dar como, o sea, sí o sí el IX, pues, a veces de que es con una cuota y como o sea, le vas a cobrar al migrante que está afuera, pero obviamente si haces un IX afuera, vas a tener que hacerlo directamente con las personas que están en Una un, economía no, deja en una economía en el otro país, sino en un estado, iba a decir legal, pero no es el término correcto, sino, ay, se me fue el término, pero, com- ajá, que esté, digámoslo legal, pero no es el término correcto para hablar de esto. Y qué mal, ¿no? O sea, yo como sociólogo, hablando temas de migración y no conozco el término, de condición regular, perdón, o sea, que esté en condiciones regulares, pues en el país en el que esté. El hecho de hacer más cónsul, embajadas, es algo lo cual ya habíamos hablado con otros partidos. Creo yo que me parece idóneo hacer este tipo de proyectos. Ayuda mucho no solo al país, sino también a connacionales que estén fuera del mismo. O por ejemplo, si uno viaja y qué sé yo, tal vez te roban tu pasaporte y demás, tenés un lugar al cual recurrir. Pero si no Ujú. tenés un consulado, olvídate. O sea, ¿qué haces si te roban un pasaporte, qué sé yo, en México? Que ahí estaría más fácil, pero por ejemplo en Europa, África, etcétera, ¿no? Entonces, bastante Que no interesante. Luego, ¿qué más tenemos aquí? Otro punto. Eh, pues eso, o sea, hay- tampoco, hay- tampoco tenemos, o sea, no hay como diseñado los programas todavía que tenga Semilla para atender a la problemática de la migración, tanto para facilitar las condiciones de una migración regular, sé yo, por temas de trabajo, puedas acceder al Ministerio de Relaciones Exteriores o el Ministerio de Trabajo y que ellos pues directamente pues se puedan acoplar a un trabajo. El año pasado sí hubo un programa que era directamente del MINEX, Ministerio de Relaciones Exteriores, y eran pues unas plazas igual, beneficiarios eran muy pocos, pero era pues directamente para aprender a trabajar en barcos, ¿no? Pues eran trabajos temporales, los cuales las personas iban a trabajar, luego regresaban y así sucesivamente. Creo yo que aquí hace falta pues este tipo de propuestas. Se entiende aquí que hay un desconocimiento al no colocarlo y solo dejarlo muy a la larga. Se entiende pues eso, o sea, prefieren dejarlo general para no entrar de lleno pues a todo esto que puede ah, generar más. durante tu gobierno ver qué onda, cabal. Ajá, porque sí son temas muy complicados y por ejemplo, como digo, o sea, la cantidad de beneficiarios siempre es mínima en la población la cual va a realmente a solicitarlo, porque también las formas de solicitar pues cualquier tipo de información, cualquier tipo de solicitud, beca, etcétera, etcétera, también son muy limitados con respecto porque todos los procesos están centralizados, como ya lo hemos hablado. Entonces, pues al final todo debe que tener una línea lógica y aquí pues Todos son no, procesos ajá, o en sea, Guatemala. al final no veo como que el programa de Semilla pues esté tan descentralizado como realmente ellos lo están pintando con respecto, pero si quieren, o sea, lo que quiero dar a entender es de que no tiene una línea como consecutiva con respecto a las 10 semillas, pero sí todas las semillas en conjunto están dejando ver esta descentralización necesaria que necesita un gobierno como tal. Más en estos tiempos donde cómo vas a atender a 16 millones de gentes en territorios tan grandes, pues obviamente descentralizar es la solución, ¿no? Entonces ellos lo están dejando así como que con pequeñas chispas. En este caso, pues son los cónsuls o embajadas, pero hace falta pues más programas o ejemplos de cómo vas a apoyar a un migrante que está afuera y no digamos a los que se quieren ir. Que somos muchos. Mentira. Que pueden ser Bye. muchos, ¿sí? Ya te puedes ir Y, por estudio, digo. sí, quisiese. ¿Ya Bueno, viste? lo 9 es hacia una función pública, legítima y eficaz. Aquí hablan de transparencia, anticorrupción,
una función pública meritocrática, que eso está muy, muy interesante, el digitalizar muchas funciones del gobierno y muerte civil a los condenados por corrupción. Ese término está bien gracioso, muerte civil, Me pero hay encanta, me que encanta. dedicar. Solamente quería decir, es que cuando vi eso de la muerte civil dije, por favor que estén refiriendo a pena de muerte, me quiero burlar de ellos, por favor, por favor, por favor, pero no se referían a eso. No, Entonces, digamos un poco, la muerte civil es una cuestión más de todo de que si sos un corrupto, un político corrupto, pues ya no puedes volverte fiel a la política y estás como prácticamente un margen de la sociedad, ¿verdad? Aparte de la condena que tengas que sobrellevar, ¿verdad? Entonces, pero simplemente me pareció gracioso esa parte porque digo, ojalá hacía eso, pero no, definitivamente. Cuestión en la cual está trabajando Andreina Villagrán, que es una de las candidatos diputadas, ¿verdad? Que es lo que pude investigar. Que también crearon sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. No sé realmente a qué se refieren. Quisieras ampliar más esa información. Me gustaría poder platicar con alguien de Sevilla para que nos pudiera como mm, ampliar esa información porque no sé si se refieren a una A una nueva comisión. institución. Ajá, eso me refiero yo porque ¿cuál es la diferencia de lo que hace cada gobierno después de que se nos fue la CICIG? Si cada gobierno crea su propia comisión anticorrupción. Entonces, el presidente crea una comisión que su función va a ser velar que él no sea corrupto. Entonces, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, por eso ujú. me gustaría saber cuál exactamente es lo que se refieren. Porque si no, para mí es realmente hacer lo que hacen todos lo que hizo Jimmy Morales y lo que hizo Yo, Alejandra Matei, de crear comisiones para perseguirlo, ¿verdad? Que yo no creo que, funciona. yo creo que el sistema, o sea, como o sea, imaginamos que va a ser una nueva institución pública, ¿no? Algo, debería ser un trabajo que debería llevar el MP, pero pues aquí quieren crear uno nuevo, por alguna razón. Entonces está bien. Pero Bueno, o sea, no hay nada de fortalecimiento al Ministerio Público, o sea, que se van a eh, desligar del Ministerio Público, o sea, ¿qué es lo que están tratando de dar a entender? Eso es lo que no eh, entiendo. pero la cosa es de que crean esto, pero, o sea, ¿y luego qué? O sea, es que maneras de transparentación yo creo que es fortalecer las que ya están. O sea, no necesitas crear algo nuevo. Por ejemplo, como digo, todo el sistema de Guatecompras para mí me parece una maravilla que cualquier persona se pueda meter. Incluso, por ejemplo, todas las empresas que quieran participar tienen que participar. Pero el problema no es el sistema en sí, sino cómo se manejan las cosas atrás del sistema, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo Ujú. quiero venderle medicina a un hospital, uno, Guatecompras, ahí en ese caso de Guatecompras, estipula el precio, que debe que ser el más bajo gana, y dos, pues directamente eh, la calidad del producto. Si por ejemplo algún hospital o algo en Guatecompras, pues tu producto falla y los doctores, el consejo de doctores ya no quiere tu producto, tu empresa queda vetada. Entonces, pues ahí tenemos que atender, pues, que necesitas ganar el precio más bajo, pero en ese precio más bajo tenés que venir, llevarte bien con el de compras del hospital, llevarte bien con los doctores para que todos tengan gustos con tu producto. Hay que hablar las cosas así de frías, porque obviamente en temas de construcción también se va a manejar así, en temas, por ejemplo, de todo lo que necesitan una escuela para funcionar de igual forma, va a ganar el que sea el más barato y al que todo le caiga mejor, al que te va a autorizar la compra, al quien va a estar, pues, el director del proyecto o lo que sea. Entonces creo yo que hay formas. Crear otro sistema como tal. Yo creo yo que ya estamos muy mal. Más, para mí hay que buscar formas que sean fáciles, que sean rápidas, idóneas. Pero qué te digo yo, o sea, para mí un tema muy bonito de transparentación siempre va a ser todo el tema del blockchain. Me parece innovador, aunque en la práctica pues obviamente tiene un costo energético muy alto. Pero puede ayudar realmente a algunos gobiernos a transparentar pues todas sus funciones y transacciones, no solo a nivel económico, sino también a nivel de personal. Entonces, como digo, sería ver realmente qué proponen y
alguien de Semilla pues quiere entrar a explicar más esto y a debatir pues cómo quieren hacer su sistema nacional de anticorrupción, pues me gustaría escuchar. La verdad, estaría súper. Ujú. Que vienen cositas grandes. Luego, había otra cosa que quería hablar, no sé si ustedes tengan algo más que hablar. Yo solo que está bien interesante eso de fortalecer el servicio civil sobre una base meritocrática, estableciendo una Eso. carrera de salud pública que atraiga, evalúe y retenga a los mejores, incluyendo mecanismos de estabilidad laboral en el servicio civil. O sea, es como full recursos humanos metido en el gobierno. Entonces, a mí me parece bien. Dime, Con, pero hace cuenta que para mí esto, o sea, es que, por ejemplo, si vas a una bolsa ¿qué te digo yo? A una bolsa de trabajo, prácticamente es como esto, ¿no? O incluso si aplicas a un trabajo es como esto, porque por ejemplo, incluso que te dicen los de recursos humanos, si quieres aplicar a un trabajo, tienes que hacer tu currículum de acuerdo a la plaza que estás aplicando. Y si estás aplicando a 5 plazas, olvídate, te vuelve loco haciendo 5 currículums. Para tener más probabilidades de que la que te está seleccionando, el que te está seleccionando, se fije en vos. Para sí, mí, es como digo, sí, pero pero para mí el problema de esto es el tema de la palabra meritocrática. Y es algo lo cual ya hemos hablado mucho, por ejemplo, el tema de cómo era, Eddie, de honorabilidad. de honorabilidad. Ese gato no es No, ese meritocrático, es meritogato. es meritogático. De conocida honorabilidad, algo así era el término que usan Ajá, legalmente. era conocida o reconocida, algo así. Reconocida, esto es cierto. Pero es igual, o sea, ¿qué te hace ser a vos realmente meritocrático en algo? O sea, porque la meritocracia es de que realmente, pues, o sea, tener los valores, o sea, lo vales ese puesto o vales lo que estás haciendo. O sea, esa es la meritocracia también, ¿no? Alguien Sí. que tiene esas capacidades. Pero Y ¿cómo yo creo es eso? que está mal planteado cabalmente porque si lo vemos así desde recursos humanos, y ojo que yo no estudio para recursos humanos, pero llevo clases de cómo se va a medir esta meritocracia. Entonces se va a medir en términos de productividad, en términos de estar limpio con casos de corrupción, etcétera, etcétera. O sea, tendrían que especificar qué mediciones van a tomar para decir esta persona sí es meritocrática y esta no, ¿verdad? Pero Es que, a mí me parece algo bueno porque en este momento no se ve eso en los funcionarios, pero también le tenía una pregunta a Eddie respecto a eso, porque según entiendo, en el OJ, en el organismo judicial, tenés que pasar un examen para entrar a una plaza. Entonces, ¿eso no sería ya más o menos meritocrático? Pues en ese caso, en el organismo judicial y el Ministerio Público, sí se aplica de alguna manera ciertas características o rasgos. El análisis y el debate regresarán muy pronto. Mientras tanto, puedes unirte a la conversación dejando un comentario en YouTube. No olvides dejar un like, suscribirte y compartir este podcast. Y también puedes seguirnos en Instagram como Sinergia Podcast GT.